Ahora para volver para acá es otro problema. Si no me bendices, no te dejaré. Aunque raye el alba, no te dejaré. Si no me bendices, no te dejaré. Aunque raye el alba, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Gloria a Dios, mis hermanas, un saludo. De nuevo nos volvemos a saludar, deseamos que Dios les bendiga y Dios les esté guardando y bendiciendo. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte que la dirección de tu Espíritu sea sobre nuestras vidas y que todo lo que aquí se haga y se diga sea para gloria de tu bendito nombre. En Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mi hermana, tenemos la base de nuestro tema. En estas semanas anteriores hemos estado echando las bases, ¿verdad? ¿De cuál tema? ¿Cuál es el tema que nos ocupa? ¿Cómo interpretar la Biblia? ¿Cómo interpretar mi Biblia? Mi Biblia, la de ustedes, ustedes, no la mía. La mía, la de ustedes, no, es la misma, ¿eh? Pero qué bueno cuando podemos decir mi Biblia, o sea, la Biblia en la cual, pues, yo adoro, yo leo, yo busco la dirección de Dios. Y hemos visto algunos aspectos de cómo interpretar la Biblia. Ha sido un poco, yo diría un poquito tedioso, ¿verdad? Estas semanas estar hablando acerca de las... pero hay algo muy importante que nosotros hemos dejado bien claro. ¿Tiene la Biblia errores? No. ¿Hay dificultades en la Biblia? Sí. Eso es muy importante en esto. Y vamos a comenzar hoy y vamos a buscar ahí en Génesis capítulo 1, versículo 1. Por favor, quisiera que ustedes lo buscaran y me lo leyeran. Por favor. 1:8. ¿Cómo es, mi hermana? 1:8, Génesis. No, 1:1. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, ese es el Génesis 1:1. Y vamos a hablar allí, vamos a ver allí algunas dificultades que algunos han encontrado en este pasaje. Y la pregunta es, vamos a tratar de ponerla un poquito más grande para que ustedes puedan verla de una manera mayor, ¿verdad? ¿Se puede ver ahí? Sí. Hermana Nancy, ¿lo puede ver también? Sí, sí. La pregunta que se hacen los que quieren buscar errores, donde no hay errores, sino realmente
son dificultades a las cuales tenemos que buscarle solución a través de la propia Biblia. La pregunta es ¿cuál? Ingrid, por favor, léame la pregunta. Todo o nomás. Toda, léamela toda la preguntita. ¿La ve completa? Ok, dice, ¿cómo puede el universo tener un principio cuando la ciencia dice que la energía es eterna? Eso es lo que dicen mucho para encontrar y dicen, bueno, hay una parte de la ciencia que se llama termodinámica y la termodinámica dice que la energía ni se crea ni se destruye. Si eso es así, entonces el universo debe ser eterno. Si eso que dice la primera ley de la termodinámica es cierto, si fuera cierto. Sin embargo, la Biblia dice allí en Génesis 1:1, en el principio. ¿Y qué más dijo? Creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios. Es decir, Dios fue el que creó el universo. Es lo que dice la Biblia. No hay una contradicción, dirán algunos, entre la Biblia y la ciencia. Bueno, la evidencia de hecho indica que el universo no es eterno, sino que tuvo un principio y tal como lo dice la Biblia. Y la primera ley de la termodinámica se plantea de una manera equivocada en el sentido de que la energía no puede ser creada. Sin embargo, esta ley de la termodinámica debía expresarse de esta manera. Hasta donde podemos observar, la cantidad real de energía en el universo permanece constante. Así que la primera ley de la termodinámica no hace absolutamente ningún pronunciamiento acerca de dónde viene la energía del universo, ni cuánto hace que esta energía está aquí en el universo. Por eso no se contradice lo que dice la Biblia, que en el principio creó Dios, es decir, la declaración de Génesis de que Dios es el creador del universo. Ya le algo interesante. La primera ley de la termodinámica tiene la segunda, y la segunda ley dice que la cantidad de energía utilizable en el universo se está disminuyendo. Es decir, que el universo se está agotando. Y yo les voy a poner un ejemplo. Cuando las pocas veces que nosotros aquí en Grand Rapids, Michigan, vemos el sol, ¿verdad? ¿Verdad que la vemos bastante pocas veces? Bueno, cuando vemos pocas veces el sol, hoy ha sido un día que ha hecho sol, ahora mismo todavía vemos el sol. Usted se ha hecho la pregunta que el sol se está quemando. Sí, se hace todos los años más caliente. No, es más caliente para nosotros, pero el sol es como si fuera, póngase a pensar que usted pone unas maderas y la pone a quemarse, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando pasa 3 horas de que esos leños, esos carbones, usted los tiene puesto allí? ¿Hay más carbón o menos carbón? Menos carbón. Menos carbón. Quiere decir que más fácilmente el fuego que usted ha hecho se puede llegar a apagar. La ciencia sabe, y la ciencia lo afirma, que el sol se tiene que apagar un día. Porque la energía se está agotando, cambiando de forma, saliéndose, está quemándose. En el ejemplo que ponemos del sol, ¿no? Y esto es algo interesante. El universo se está agotando. El universo no se está... los científicos no tienen manera, porque no hay manera de decir dónde es que otra vez la energía se está uniendo, en dónde se está reuniendo. Así que el universo se está desenrollando, o sea, se está desenvolviendo, vamos a decirlo así. Quiere decir que estuvo enrollado alguna vez. Es decir, que si tenía una cantidad infinita de energía, nunca se agotaría, pero el universo tuvo un comienzo. Y por tanto, como dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en este mismo versículo de Génesis 1:1, por favor, vuélvamelo a leer uno de ustedes que no sea Nancy ahora. Vamos a dar un descansito a Nancy de este versículo. El mismo versículo. El mismo, Génesis 1:1, exactamente el mismo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí tenemos otra pregunta, que como les dije, lo pone muy chiquitico
Pero lo vamos a poner muy grande, 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 grande. No demasiado grande tampoco, ¿eh? ¿Cómo dice la segunda pregunta de posibles divergencias o de dificultades encontramos en el texto bíblico y que las personas que no quieren creer en la infalibilidad de la Biblia la preguntan? ¿Cómo dice esa pregunta? Dice, ¿cómo? A ver, arriba, otra persona que no es, otro más, otro cualquiera. Sí. ¿Cómo pudo el actor de Génesis saber lo que ocurrió en la creación antes de que él mismo fuese creado? Antes de que él mismo fuese creado, ¿verdad? Bueno, ¿esta es una dificultad o no es una dificultad a la hora de leer Génesis 1:1? Le pregunto a ustedes, ¿cabe la idea de que es una dificultad? Es lógico que la persona se pregunte cómo Moisés pudo saber lo que ocurrió en la creación si él mismo no estaba creado. ¿Qué ustedes creen? ¿Una dificultad? Esa es una dificultad, ¿verdad? Es una dificultad. Los dos primeros capítulos del libro de Génesis suenan, cuando usted lee Génesis 1 y Génesis 2, suenan como si el que escribe el relato hubiera sido un testigo presencial de los sucesos de la creación. ¿Se ha dado cuenta usted de eso cuando usted ha leído Génesis 1 y 2? Es como si el que escribió Génesis 1 y 2 hubiera estado allí en el momento de la creación. Si no había dado cuenta de eso, pues vuélvase a leer Génesis 1 y 2, para que tenga este dato allí bien clarito allí. Ahora bien, aunque Moisés no estuvo presente en la creación, hubo uno que sí estuvo presente en la creación. ¿Quién fue? Jesús. ¿Y quién más? Ya que lo vamos a decir por separado, vamos a decir Jesús. ¿Y cuáles son los? Hay falta. El Espíritu Santo. ¿Y quién más? Dios. Padre. Y el Padre. Así que allá estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estaba Dios presente en la creación. Y Dios fue el que informó específica a Moisés por medio de la revelación, de una revelación especial. Es decir, el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis llegó a Moisés a través de una revelación de parte de Dios. Explicamos hace un tiempo y vamos a rápidamente recordar que existe revelación, inspiración y iluminación con respecto a la Biblia. Revelación es cuando Dios dio a conocer hechos, situaciones, profecías que de ninguna manera podía nadie imaginarle que así fuera. Hay muchas de ellas. Hay muchas de ellas. Una de ellas es esta que estamos viendo en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. La inspiración fue la dirección de Dios en la vida de los escritores de la Biblia para que escribieran exactamente lo que Dios quería que estuviera en la Biblia. Iluminación es lo que tenemos ahora los cristianos a la hora de leer, guiados por Dios, el Espíritu Santo, la palabra, o sea, la Biblia. Así que nosotros no tenemos ni revelación, porque la revelación en la Biblia fue dada por Dios para los que escribieron la Biblia. No tenemos inspiración, porque el Espíritu Santo inspiró a los que escribieron la Biblia. Tenemos iluminación de Dios, el Espíritu Santo, para comprender la Biblia y para aplicar la Biblia. Así que esta supuesta dificultad, ¿cómo podemos decir qué podemos decir con respecto a ella? No es una verdadera y real dificultad. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas hasta aquí. Si no hay preguntas, pasamos a Génesis 1:14. Vamos a que, por favor, lean allí en Génesis 1:14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años.
Bueno, ese versículo de Génesis 1:14 hace que algunos vean ahí una dificultad, y la dificultad que ven algunos en ese versículo de Génesis 1:14 es esta que aparece aquí. Romanetti, por favor, léame ahí esa pregunta, que es la pregunta que los que buscan dificultades y errores en la Biblia tratan de decir, no, la Biblia está equivocada. ¿Cómo podía haber luz antes de que el sol fuese creado? ¿Es válida o no es válida el hacerse esa pregunta? ¿Qué ustedes creen? Es válida. Es válida, ¿verdad? Bueno, ¿cómo pudo haber? Porque es lo que dice ahí, que había luz, ¿eh? Sí. El sol no fue creado hasta el cuarto día, pero hubo luz desde el primer día. Eso lo dice Génesis 1:3. Así que, ¿cómo podía haber luz antes de que el sol fuese creado? Bueno, la primera cosa para responder aquí es esto. El sol no es la única fuente de luz en el universo. Además, puede ser que el sol hubiera existido desde el primer día, pero no se hizo visible hasta el cuarto día de la creación de parte de Dios. Eso nosotros los que vivimos aquí en Michigan podemos dar fe de esa realidad de que el sol está brillando, pero no vemos. O sea, vemos el resplandor, vemos que es luz porque son las 12 del día, pero no vemos el sol por ningún lado. Pero el sol está ahí. Es decir que no quiere decir ni remotamente que no hubiera otros astros dando luces, y además no quiere decir tampoco que el sol no existiera, sino que el sol no fue visto hasta después. Pregunta hasta aquí. Están muy calladitos hoy, eso es malo. Eso produce cáncer. Sí, eso está calladito. No. Los callados no entran al reino de los cielos. Ok. A ver, otro de ustedes, hermano, me lee Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y soñaré y señores en los Se me congeló María Corcio. Peces del mar, en las aves y mares. Es que se quedó congelado ahí la imagen suya, pero salió. Lo vuelvo a leer, hermanos. Eso vuelvo a leer sin problema. Okay. Sí. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre y a vuestra imagen conforme hagamos al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Perfecto, sí. Quiero que haga énfasis en ese aspecto. En ese aspecto. Déjelo ahí si quiere, porque con esto es suficiente para ver la pregunta que me va a leer ahora Mari Paula. Yo quiero que me la lea ahí, por favor. Ok. Ok, escuchamos tú. Estamos esperando que nos lea la pregunta que tenemos ahí. ¿Por qué usa la Biblia el plural nosotros cuando Dios se refiere a sí mismo? Bueno, es válido, vuelvo a preguntar, es válida que haya algunos dicen, bueno, ahí hay un error de la Biblia porque dice, habla la Biblia de nosotros cuando Dios es uno solo. Bueno, la dificultad es válida. Dios es uno. ¿Y por qué sabemos que Dios es uno? Porque la Biblia lo dice. Deuteronomio 6:4. ¿Quién de ustedes me busca Deuteronomio 6:4 con esa velocidad que ustedes tienen y me lo lee? Ahí afirma que Dios es uno.
Deuteronomio 6:4. Cuando tengan un hijo le pueden poner Deuteronomio. Yo, A ver, léalo, oye hermano. Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ok. Así que la Biblia afirma que Dios es uno. Amén. Y si Dios es uno, ¿por qué usa? Se preguntan estas personas que ven dificultades y problemas en la Biblia. ¿Por qué usa la palabra nosotros en este versículo? Bueno, esto ha habido diferentes, vamos a decir, diferentes explicaciones. Hay quienes simplemente dicen que Dios se está dirigiendo a los ángeles. Y por eso usa el plural. Pero esto es improbable porque el versículo 26 que leyó la hermana María Corcio, dice que hagamos al hombre a nuestra imagen, no dice que sea la imagen de los ángeles. Y en el versículo 27 de Génesis 1 dice, Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza, es decir, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Es decir, el uso de nosotros en el Medio Oriente no significa necesariamente más de una persona. Yo no sé en la cultura de cada uno de ustedes, pero por ejemplo en la mía, a nosotros nos enseñaron, la cultura de donde yo vengo, todo decirlo en plural. Nosotros nos vamos a comer un pan y no se lo va a comer todo, me lo voy a comer yo solo, pero usamos el nosotros. Es decir, para nosotros, valga la redundancia, necesariamente nosotros no significa más de una persona. Es interesante, ¿verdad? Y en la cultura del Medio Oriente es común en este sentido. Es decir, que el plural de la palabra hebrea ahí tiene el propósito de dar un sentido más pleno al nombre de Dios. El Nuevo Testamento enseña claramente que la deidad o Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ejemplo, vamos a leer en Mateo capítulo 3, los versículos 16 y 17. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Lo leo. Si usted quiere, si no lo leo yo, porque alguien tiene que leerlo. Yo quiero que participen, que pongan algo tan sencillo como leer el texto. Mateo 3, 16, 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué hubo ahí? ¿Qué hubo ahí en el momento del bautismo cuando Jesús salió del agua? Eso que pasó ahí, esa manifestación, ¿fue una manifestación de qué cosa? Fueron los ojos abiertos y el Espíritu de Dios que descendía sobre él. Ok, el Espíritu de Paloma. Dios. ¿Qué más? ¿Qué más estaba ahí? A ver, ¿cuál era el primero que estaba? El que podían ver la gente ahí físicamente. A Juan. Como paloma. No, antes de la paloma. Cuando salió del El agua. espíritu. Antes de ver, antes del espíritu hay uno físico. Había un hombre ahí que salió del agua. Jesús es Dios el Hijo. Después hubo allí una manifestación. Fíjense que no es una paloma, dice como paloma. Recuerden que eso lo aprendieron cuando estudiamos acerca del método de estudio bíblico, como semejante a. Es decir, que no quiere decir que las palomas son el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo, ahí está entonces el número 2, Dios, el Espíritu Santo, como ustedes han dicho. Y ahora, ¿qué pasó después de que la paloma se puso sobre él? Una voz del cielo que le decía, este es mi Hijo amado. Ajá. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Dios que le decía Dios el Padre. Dios el Padre. Es decir, que ahí vemos una manifestación de Dios el Padre en la voz, de Dios el Hijo en la persona física de Jesús y de Dios el Espíritu Santo como una paloma. Esa es la manifestación de quién? De la deidad o de la Trinidad. Trinidad. Recuerden que Trinidad es una palabra que no está en la Biblia.
No, No. traten de decirle a un testigo de Jehová que sí, que está. No, está el concepto, y es abundante el concepto de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no solamente ahí, sino en 2 Corintios 13:14, en 1 de Pedro 1:2, y en el Antiguo Testamento. Recuerden que hablamos de la revelación progresiva. Hay cosas en el Antiguo Testamento que no se manifiestan en su plenitud hasta el Nuevo Testamento, donde en el Nuevo Testamento se completa la revelación escrita de Dios, que es la Biblia. Y la doctrina de la Trinidad, aunque no está plenamente desarrollada en el Antiguo Testamento, sí está prefigurada en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos al Salmo 110, versículo 1. Por favor, Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esa es una de las prefiguraciones o visiones en el Antiguo Testamento de lo que es la deidad Padre, Hijo, Espíritu Santo, o la Trinidad en este sentido. Preguntas hasta aquí, mis amados hermanos. Si no hay preguntas, quiere decir que todo se entiende o nada se entiende. Espero que sea que todo se entiende, ¿eh? Fíjense que vamos a estar haciendo esto, yo no sé por qué tiempo el Señor nos permite hacerlo, pero queremos ir repasando a través de la Biblia esas preguntas que salen y que las personas a veces las quieren decir para decir la Biblia tiene errores. La Biblia no tiene errores. En la Biblia lo que hay es, ¿qué cosa? No hay errores, sino dificultades. Perfectamente. Génesis 1:27. ¿Quién de ustedes me hace favor de leer Génesis 1:27? Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Se pregunta mucho lo que dice ahí esa pregunta. ¿Quién me la va a leer de ustedes? Fueron Adán y Eva personas verdaderas. Perfecto. Mira, lo hacía dúo, se oye más bonito todavía. Sí, fueron Adán y Eva personas verdaderas, personas reales, o fueron mitos, ¿verdad? Bueno, para muchos, bueno, pero para nosotros que la vemos. Sí, pero tenemos que verle la respuesta, buscar la respuesta. ¿Y cómo la vamos a buscar la respuesta? A través de la propia Biblia. Recuerden eso. Déjenme decir algo, ustedes saben. A nosotros los cristianos evangélicos nos han acusado de ignorantes. Y tiene razón. Porque nosotros a veces, recuerden lo que yo siempre les cuento cuando joven, que yo quería saber por qué la genealogía de Jesús en Mateo y la de Lucas eran diferentes. Y el pastor que tenía mi iglesia en aquel momento donde yo conocí al Señor, muy dulcemente me dijo, cállese, es la palabra de Dios, acéptala. Y eso a mí vaya, yo no sé cómo yo no me aparté para siempre, ¿no? La misericordia de Dios en este sentido. Tenemos que creerle a la Biblia, confiar en la Biblia, pero no tenerle temor a las preguntas que puedan surgir del estudio de la Biblia, porque Dios la ha dado para que la conozcamos. Amén. Entonces, la pregunta para muchos es, bueno, para muchos los primeros capítulos del Génesis son solamente mitos, son cosas falsas. Y hay libros, hay seminarios teológicos que enseñan que los primeros 5 capítulos de Génesis son falsos, hermano. Bien, entonces la Biblia parece al presentar a Adán y a Eva como personas reales, literales, que tuvieron niños reales, y de ellos vino la raza humana que somos nosotros. Amén. Amén. Entonces, hay buena evidencia de que Adán y Eva eran seres humanos reales. En primer lugar, el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis lo presentan como personas verdaderas y narran sucesos importantes de la vida de Adán y de Eva, es decir, su historia. Algo que hay también
es la realidad de un hecho que aparece, por ejemplo, en Génesis 4.1. Vamos a leer Génesis 4.1. Uno de ustedes me hace el favor. Conoció Adán a su mujer. ¿Cómo es, mi hermana? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ok. ¿De qué nos habla ese hecho ahí en Génesis 4.1? Que Adán, Que concibieron a su hijo, a Caín. Tuvieron un hijo real, exactamente. Tuvieron un hijo, exacto. Es decir, la idea está entonces que la propia Biblia nos muestra que tuvieron hijos literales, o sea, hijos reales con nombre y apellido, en este sentido. También se repite la frase en la vida hablando acerca de Adán y Eva, acerca de esta es la historia de, por ejemplo, vamos a leer en Génesis 6.9. Yo quisiera que ustedes me hicieran el favor. En Génesis 6.9. Estas son las generaciones de Noé. Ajá. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ok. ¿Se dan cuenta? Esa frase se repite por todo el libro de Génesis, tratándolo de personas reales como Noé, como tantos otros en este sentido. Las cronologías posteriores del Antiguo Testamento hacen algo con respecto a Adán muy importante. Y yo le voy a invitar a que ustedes busquen Primero de Crónicas, capítulo 1, versículo 1. Primero de Crónicas 1:1 nos muestra algo bien interesante con respecto a Adán. Primero de Crónicas 1:1. Adán, Set, Enos. Ya. No es suficiente. ¿Con quién comienza la lista ahí de personajes? Adán, Set. Adán. Empieza con Adán, ¿eh? El principio habla las cronologías en el Antiguo Testamento siempre empiezan con Adán. Y después hablan de este, del otro, que eran también personas reales. Es algo muy importante. Ahora, cuando vamos a Lucas, capítulo 3:38, vamos a encontrar algo interesante en Lucas 3:38. Por favor, Lucas 3:38. Hijo de No. Dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Okay. ¿Y de quién está hablando ahí Lucas? ¿De la genealogía de qué personaje? Toda la genealogía, según usted la lea, que habla de Adán, llega a Adán. ¿De quién está hablando? De Adán. De Adán. Como una persona. Y ahí es la genealogía de quién. La genealogía no es de Adán, la genealogía es de otro personaje. Vaya más arriba del capítulo. Donde Jesús. Es decir, que en la genealogía del propio Jesús está allí puesto, entre los antepasados literales de Jesús, está puesto ¿quién? Adán. Es decir, está puesto no algo ficticio, no un personaje mitológico, sino un personaje real. Pero hay algo más todavía interesante en esto de la realidad de Adán y de Eva, y es cuando vamos al propio Jesús. Si usted busca en Mateo 19:4, Mateo 19:4. Él respondiendo les dijo, Mateo 19:4, ¿cierto? Sí. Sí. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? ¿Quién está hablando en ese versículo de Mateo 19:4? Jesús. Jesús. Bien.
¿Y qué es lo que está diciendo? Está hablando de Adán y de Eva y lo llama como el primer varón y la primera mujer, primer hombre y primera mujer. Así que para Jesús, Adán y Eva eran reales. Entendemos con ese versículo que el propio Señor Jesús manifestó allí que la unión en el primer matrimonio de Adán y Eva fue algo de una persona real con otra persona real. Pregunta hasta aquí. Hay algo interesante que vamos a encontrar cuando usted vaya ahora a Romanos capítulo 5, versículo 14, con respecto a Adán y a nosotros. Romanos 5:14. Romanos 5:14. Sí, mi hermano. Dice, no están. A ver. Si lo va a leer, léamelo, hermana, para que lo escuchen los demás. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión. Ok. De Adán, el cual es figura del que había de venir. Ok. Quien está hablando ahí es el apóstol Pablo. Para Pablo, ¿qué era Adán? Era un caballo, era como ahora estamos en el traje. Era una una Como persona. estamos en la cuestión del género, pues de que Adán era una vaca, Adán era un caballo. No, Adán, ¿qué cosa era? Una persona. No, ahí dice Parece que figura. habla Adán, es una figura porque a través de él es que entró la muerte. Jesús. ¿eh? Y a través de que vendría el postrer Adán, que es Jesús. Pero habla de Adán como alguien real. De la misma manera que habla de Moisés en el mismo versículo de manera real. Así encontramos que, por ejemplo, cuando vamos a 1 Corintios 15:41, vemos, no lo vamos a leer, pero 1 Corintios 15:41 nos habla del primer Adán y nos habla de Cristo como el postrer Adán. 1 Corintios 15:45. Y en 1 Timoteo 2:13-14, Pablo habla y dice de esta manera, dice que Adán fue formado primero que Eva. No está hablando de algo mitológico o de algo irreal, sino de una persona real como Adán y Eva. Y debe haber dado si no hubiera habido un Adán y una Eva, es decir, un hombre y una mujer, y si Dios no los hubiera unido, no se hubiera iniciado la raza humana. Así que la Biblia llama a esta pareja Adán y Eva y no hay razón para dudar que ellos realmente hayan existido como lo que fueron la primera pareja humana. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, pastor. Bueno, buenas noches, hermano. Los Buenas saludo. noches. Me incorporé un poco tarde porque, bueno, ahí hubo una eventualidad, pero estoy acá. Sí, con respecto a Génesis, que lo leímos hace poco, el Génesis entre el capítulo 4 y 5, los descendientes de Adán, bueno, la Biblia no menciona claramente, digamos, si fue efectivamente Caín el primer hijo de Adán y Eva. Porque allí la pregunta que yo le hice hace un par de semanas, que de dónde Caín sacó a su esposa, ¿no? De dónde salió la esposa de Caín. Okay. Y claro, yo lo he estado estudiando estos días y bueno, yo digo, bueno, no menciona un hijo, digamos, un orden cronológico, no está escrito cronológicamente, pero en el capítulo 5 de Génesis, cuando dice que después, bueno, Dios le da la oportunidad y les da a Set. Entonces, yo ahí pregunto, o sea, no sé si está en alguna parte de la Biblia, si fue Caín primero que Set o fue al revés. O sea, mi inquietud va más que todo por esos dos, porque son los únicos nombres que se mencionan en la Biblia que fueron hijos directos de Adán y Eva. Se menciona Abel, Caín y Set. Ok, nos estamos adelantando un poquito. Recuerden que vamos ahora al capítulo 2 de Génesis. ¿Okay?
Entonces, vamos a centrarnos ahora, Mayita, en el capítulo 2 de Génesis, versículo 1. ¿Para qué? Para cuando lleguemos allí al capítulo 4, porque ya llegaremos, si Dios lo permite y si Cristo no viene antes, vamos entonces a poder especificar más en esto. Yo te puedo decir, en la Biblia se menciona, como tú dices, Abel, Caín y Set. Okay. Como dijimos hace, creo que varios estudios anteriores, la Biblia está enfocada en un solo personaje, Jesucristo. Y todo lo que se mueve alrededor de la Biblia va poniendo a un lado, eso en química sería decantar, está decantando, poniendo a un lado lo que son otras cosas para ir llevando la idea de hacia dónde Dios quiere que su palabra vaya. Es decir, la Biblia no vamos a encontrar, por ejemplo, no vamos a encontrar todos los hijos de Adán y Eva por nombres. No vamos a encontrar cuántos hijos tuvo Adán y Eva tampoco. Eso no lo dice la Biblia. O ustedes la han encontrado. Yo en la mía no he encontrado que dice cuántos hijos tuvo Adán y Eva. Entonces, porque el propósito de Dios es llevarnos a Set, y después, algo que yo creo que comentamos, pero me gustaría refrescarlo, es en el caso de Noé. Noé tuvo 3 hijos, ¿verdad? Sem, Can y Jafet. Entonces, Can y Jafet no le dedican casi tiempo dentro de la Biblia, porque el importante es Sem. ¿Qué va a pasar con Sem? Sem es de donde van a descender los israelitas, donde va a descender los judíos, de donde va a descender Abraham. Bien. Así que, Mayita, dame un descanso un poquito más adelante. Está bien, pero me alegra que estés adelantada en el estudio. Eso no, lo malo es estar atrás, pero estar adelante, bendito sea el Señor. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 1. Yo siento un sonido, no sé si tienen que revisar si donde ustedes están hay alguna licuadora funcionando, alguna lavadora. Porque es un ruido de un equipo así, es un ruido de un equipo que está dando vueltas. Mire, ya está casi, no se ha calmado. Bueno, no importa. Génesis 2:1. ¿Quién de ustedes me hace el favor de leer? Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Ok. ¿Cómo dice el versículo al comienzo? Fueron pues acabados los cielos y la tierra. Ok, entonces la pregunta que se hacen algunos de los críticos de la Biblia es esta que vamos a ponerle aquí. ¿Quién me la lee? ¿Cómo pudo el mundo ser creado en 6 días? Ok, ¿es válida o no es válida la pregunta? ¿Qué ustedes creen? Sí, es válida. Total. Es válida, ¿verdad? ¿Cómo pudo el mundo ser creado en 6 días? Así lo dice la Biblia. En Éxodo 20:11 dice que en 6 días y descansó. Pero la ciencia que dice, mira, cada rato usted ve que son miles de millones de años, según ellos dicen. Los dos no pueden estar en lo cierto. O se hizo en 6 días o se hizo en miles de millones de años. ¿Qué ustedes creen? Hay que buscar una respuesta ahí en este sentido. Pastor, dígame, mi hermana. Yo también me he hecho esa pregunta, pero también entiendo que los días de Dios son diferentes a los días que nosotros estamos acostumbrados, que son de 24 horas. ¿Es cierto? Eso está, o sea, los días de Dios, esa sería una buena explicación, porque lo que Moisés está escribiendo es lo que Dios le está revelando. ¿Cómo Dios se lo reveló? Nosotros no lo sabemos. Nosotros no sabemos si se lo reveló como le reveló al apóstol Juan el Apocalipsis. El Apocalipsis, ¿cómo se lo reveló? Se lo reveló en base, como dice, fue una visión. Y lo que está escribiendo Juan es una visión de lo que Dios le está mostrando. Nosotros no sabemos si esto fue como Dios le mostró la creación a Moisés. Esto no tiene, ¿cómo diríamos? Como dice un autor, no es cuestión de equivocación, sino cuestión de interpretación. No sé si me estoy, como lo vimos cuando estábamos en el estudio pasado hablando de los críticos de la Biblia, como en muchos aspectos están
confiados en sus malas interpretaciones. No es lo que la Biblia dice. Y un ejemplo es cuando se habla de que el sol se levanta. ¿Se acuerda que pusimos ese ejemplo del estudio pasado? El sol no se levanta en ningún lado. Si usted está, por ejemplo, en Aruba, cuando el sol se pone, parece como si fuera la yema de un huevo que cae dentro del mar. Y la gente se queda todos admirados porque da la sensación, pero yo lo miraba y decía, bueno, ahora a esta hora está aquí poniéndose el sol, pero por allá por Japón está empezando a salir. Este que se está poniendo aquí está saliendo por allá. Ese es el lenguaje que nosotros explicamos. Muy, muy importante que podamos ver esa realidad. Algunos eruditos de la ciencia moderna creen que está equivocada e insisten en que no fueron miles de millones ni millones de años, sino que Dios creó en 6 días literales de 24 horas, en 144 horas. Eso lo creen y hay muchos que creen de esa forma. Eso es una forma de ver esto. Y ellos dicen, para afirmar esto, algunas de estas cosas. Primero, en los días de la creación, si usted va allí en Génesis capítulo 1, versículo 5, vamos a leer Génesis 1, 5. Revisen si la licuadora ya terminó de hacer el licuado. Ustedes oyen el mismo ruido que yo estoy escuchando. No. Bueno, dice Romané que sí. Romané está igual entonces que yo. Estamos escuchando un ruido detrás como de una licuadora que está interesantísima, la licuadora. El Señor reprenda la licuadora esa porque está afectándola. A ver, léalo y mi hermana de nuevo, por favor. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ok, eso lo dice en Génesis 1.5, lo dice en Génesis 1.8, en Génesis 1.13, 19, 23 y 31. Es decir, y los que creen que fueron días de 24 horas como nosotros los conocemos, ellos dicen, bueno, el uso de este término tarde y mañana es una manera de contar las 24 horas. Otra forma es, los días fueron numerados, día primero, día segundo, día tercero. Y esto solo se halla cuando los días tienen 24 horas en la Biblia, cuando se dice primer día, segundo día, tercer día. En Éxodo 20:11, que son los 10 mandamientos, compara los días de la creación con los días de la semana literal. Y por eso ellos creen que estas personas creen de esta manera, creen que son días de 24 horas. No hay evidencia, dicen ellos, que apoya una edad de miles de años para la Tierra. Eso sí es una gran realidad que yo cada vez que oigo que se encontró un hueso y el hueso tenía 7 millones de años. Y cuando usted pone a analizar cómo ellos logran esto a través del uso del carbono 14. El carbono 14 se contamina nada más que con el contacto de la tierra. Es decir, que a menos que el hueso estuviera puesto en un plástico y estuviera completamente sellado, es que no se contaminaría con el carbono 14. Cuando lo ponen en la máquina pues da tantos miles de millones de años. Entonces, no hay manera de que la vida sobreviva millones de años del día 3 al día 4. Si usted ve en la creación del día 3, que está en Génesis 1.11, al día 4, que está en Génesis 1.14, imagínense, eso fueron millones de años, para los que creen en millones de años humanos. Ese tiempo estuvo sin luz. ¿Cómo podía la vida sostenerse sin luz? Así que los argumentos que usan son argumentos interesantes y que nos hacen pensar. Otros estudiosos bíblicos afirman que el universo podría tener miles de millones de años sin sacrificar la interpretación de Génesis 1 y 2. Algo lo decía la hermana Romanet, el hecho de que Dios conoce el tiempo, controla el tiempo, pero no está limitado en el tiempo. ¿Entendemos esa? Nosotros sí estamos limitados en el tiempo. Si no, mire una foto de hace 5 años y vuelva a ver hoy para que usted vea. No lo haga. Sí. Que se va a asustar. Y algunos de nosotros
Pero yo no sé si a ustedes les pasa como a mí. Ustedes no son tan jóvenes como yo. Cuando mira la foto, y este soy yo. Increíble, ¿verdad? Bueno, y es real. O sea, eso es algo que tiene que suceder porque nosotros sí estamos limitados en el tiempo. Pero no así Dios. Dios no está limitado en el tiempo. Es decir que los días de Génesis 1 pudieron haber tenido un intervalo antes de comenzar los días. Es decir, puede haber un espacio de tiempo entre día y día. Intervalos que aparecen en la Biblia, porque en la Biblia, por ejemplo, se omiten bueno, las mismas genealogías, como mencionaba Mayita, se omiten todos los personajes dentro de la genealogía. Necesariamente no tiene que ser. La palabra día, que aparece en capítulo de Génesis 1 y Génesis 2, como periodo de 24 horas, en otras partes de la Biblia se refiere a un periodo mucho mayor de tiempo y se usa la palabra día. Es decir, que la Biblia habla de día como largo periodo de tiempo. Y cuando hablamos de esto, ¿de qué citamos? Citamos a uno que va a leer ustedes en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. ¿Quién me lo lee? 2 de Pedro 3, 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Okay. Vamos al Salmo 94. Pastor, Sí, dígamelo. ¿Salmo qué? Salmo 94. Dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, como el día que pasó y como una de las vigilias de la noche. ¿Qué nos quiere decir esos versículos? Bueno, que es fácil de entender. Lo que quiere decir es que Dios no está limitado en días de esta forma y días de otra forma. Hay algunas indicaciones, dicen los que creen de esta manera, en Génesis 1 y 2, de que los días pudieron ser de más de 24 horas. Por ejemplo, al tercer día nacieron los árboles que produjeron semilla, maduraron según su especie. Y este proceso lleva más de 24 horas normales para que se dé, ¿verdad? El sexto día, Adán fue creado, durmió, le puso nombre a los animales, buscó ayuda idónea, durmió, Eva fue creada de su costilla, todo eso en 24 horas. Si fueron 24 horas como de nosotros, fue bastante rápido todo eso en Adán, ¿verdad? Y la Biblia dice que reposó Dios al séptimo día. Así dice Génesis capítulo 2, versículo 2, ¿verdad? Y que como dice Hebreos 4:4, todavía Dios está reposando de la creación. Es decir, que el séptimo día ya tiene miles de años. Porque Dios reposó y dice que Dios está todavía en ese reposo. Así que los días podrían ser días de 24 horas o días de más de 24 horas. Así que solo hay un conflicto de interpretación aquí, ¿verdad? No una cuestión de inspiración. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no hay discusión con la inspiración del pasaje. La discusión es la interpretación del pasaje. Y no importa la interpretación que le demos, el hecho está allí como una realidad. Me estoy explicando lo que quiero decir. A veces, mire, entre los pastores, eso pasa mucho en los pastores. Dice, bueno, pues yo quiero acordarme que el pastor que está en la 52 y la Ivan Res. Sí, el pastor de la 52 y la Ivan Res, que se llama, hermano, olvídese del nombre. Lo importante es que hay una iglesia y que hay un pastor. Olvídese el nombre. A veces por querer encontrarle las tres patas al gato, si el gato tiene cuatro, nos olvidamos que la esencia fundamental es que en la esquina de la 52 y Ivan Res está la iglesia Misión de Fe, y que Misión de Fe tiene un pastor. Usted no tiene necesariamente que acordarse ni del nombre de la iglesia que está allí, ni el nombre del pastor para saber que allí hay una iglesia y para saber que la iglesia es real y que hay un pastor real. ¿Cabe la explicación que les estoy dando? Puede ser que usted
quiera un poco más en esto, yo entiendo realmente que es interesante. Preguntas hasta aquí, mis hermanos. No hay preguntas, eso es mala señal. ¿Qué dice Génesis 2:4? ¿No oye la licuadora? Y ahora Se sí. escucha como cuando estaban las computadoras estas antiguas de escritorio y uno dejaba el teléfono cerca. Se escucha como ese Oh, ruidito. interferencia. Interferencia. Exacto. Es Yo no como el ruidito que... yo no tengo ni mi teléfono acá. Yo casi nunca sé ni dónde tengo mi teléfono. Yo lo tengo en el aire. No Bueno, sí. Bueno, ¿qué dice Génesis 2:4? ¿Quién me lo va a leer? Estos son los orígenes de los A ver, mi hermana, léalo. cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ok. Ahí hay una cosita interesante, ¿verdad? De ahí viene la pregunta. La pregunta, Kimberly, digo, Mayita, ayúdame a leer la pregunta porque yo no la veo. Enseguida. Déjame ponértela más alta, más de un... Ay, sí. no se ve. No, pero se va a ver, mi hermana, tenga fe. Ay, ya. ¿Por qué usa este capítulo el término Jehová Dios y no Dios como en el ¿Cómo en el qué? Como el capítulo 1. capítulo 1? Ok. Déjame decirle que hay críticos de la Biblia, teólogos, entre comillas, como digo yo, que ellos discuten que el escritor del capítulo 1 de Génesis fue uno y que el escritor de Génesis capítulo 2 fue otra persona. Y lo basan en que en el capítulo 1 se llama Dios, Dios, y que en el capítulo 2 se le llama Jehová Dios. Yo diría que esto es tonto, ¿no? Eso es para mí es algo tonto. Yo traté de decirle a alguien, mira, yo me llamo José Luis Riverón. Si yo voy por un lugar caminando y alguien dice, José, yo viro la cara, viro la cabeza. Si alguien dice Luis, viro la cabeza. Y si alguien dice Riverón, viro la cabeza. Yo soy una misma persona. Claro. Lo que tengo varias formas de que me pueden llamar. Mi mamá me decía Luisito, que me caía tan mal que me diera Luisito. Entonces, cada uno tiene pero no hay, y vamos a verlo. En los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ¿quién fue el instrumento usado por Dios para escribirlo? Moisés, ¿no? Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos 5, ¿verdad? Moisés. En la ley de Moisés. La Biblia lo llama la ley de Moisés o los libros de Moisés. Eso aparece claramente en 2 lugares de la Biblia. Segundo de Crónicas 25:4 y Lucas 24:44. Es decir, que tanto para los escritores del Antiguo Testamento como para los escritores del Nuevo Testamento, los primeros 5 libros de la Biblia están claramente establecidos por ellos como escritos por Moisés. Ahora bien, el uso de un término diferente para Dios en el segundo capítulo de Génesis no prueba que fueron autores diferentes. Simplemente muestra que el mismo autor tenía un propósito diferente. Y esto es lo que vamos a ver. Por ejemplo, Dios es visto como hacedor, y de ahí el uso de Jehová Dios, que significa el Dios que hace los pactos con el hombre. Cuando en el capítulo 1 se le llama Dios a secas, está hablando de la relación de Dios como creador. Algo que yo quiero recalcarle ahora, recordando el estudio que tuvimos Apocalipsis, ¿verdad? Lo primero por lo cual vamos nosotros a adorar a Jehová Dios en la eternidad es como creador. Ese es el primer motivo por el cual vamos a adorar. Si no nos hubiera creado, no nos hubiera salvado. Así que primero nos creó y él creó todas las cosas. Pero también es nuestro salvador, nuestro redentor, nuestro santificador, y por eso también lo vamos a adorar. Pero primero como Dios y después como Jehová Dios.
¿Qué quiere decir Jehová Dios? Como el Dios que hace el pacto con los hombres. Cuando usted lee en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Jehová Dios, usted está allí viendo un nombre que habla del trato del Dios con los hombres. Y ese es el aspecto principal del cambio, del diferente que usa Moisés de Dios a Jehová Dios. Por ejemplo, Génesis 15:1. Ya nos estamos acercando, Mayita, ya nos estamos acercando. Hoy no llegamos al 4. Hoy no llegamos a Génesis 4, pero ya llegaremos si Cristo nos lo Vamos permite. más cerca. Ya vamos 15:1 más. dijo, pastor. Sí, mi hermana. Génesis 15:1. ¿Cómo dice Génesis 15:1? Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciéndole: no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu Alto. Ya lo veo. Sí. ¿Cuál es la última palabra? Que nos oímos la última palabra. Sobre manera grande. Ok. Ahí usa el nombre cuando dice Jehová de Jehová Dios. Ahora en Éxodo 6:3 está hablando, si ustedes se fijan en Génesis 15:1, está hablando de la promesa y el pacto de Dios con Abraham. Y se le manifiesta como lo que él es, Jehová Dios, el Dios que hace pacto con el hombre. Y ahora que dice Éxodo 6:3. Hecho. Éxodo. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Interesante, yo creo que cuando lleguemos a Éxodo 6 vamos a detenernos un poquito más ahí, pero yo creo que ustedes saben el valor que el mismo Dios manifiesta al darse a conocer como Jehová Dios, como el Dios de pacto. Preguntas hasta aquí. Vamos uno más porque ya yo sé que los hermanos de Chile están enchilados. Pastor, sí, a propósito de ese versículo que estamos ahora estudiando en Génesis 2:1, eso quiere decir, claro, ya comprendí lo que nos quiere decir cuando se refiere a Jehová Dios, que es el pacto, el trato que hace Dios con los hombres, pero me llama la atención porque dice, claro, fueron pues acabados los cielos y la tierra. Ah, no, era ese. Estábamos en Génesis 2:4. El 4. No, que dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Es decir que, como usted hablaba hace un momento, que se dice los científicos que la tierra fue creada hace millones de años. Eso quiere decir entonces cuando Dios crea al primer hombre, Adán, ya existía la tierra, solo que estaba desordenada. De hecho, si leemos Génesis capítulo 1, ahí decía que estaba desordenada, pero es allí donde entra la mano poderosa de Dios y empieza a crear los cielos y la tierra. Entonces quizás ahí también esa parte me retumba la cabeza, porque hay unos que dicen que la tierra tiene 6.000 años. Pero son los 6.000 años que tiene la humanidad. Entonces ahí es como que quizás un poco confuso. No sé si me expliqué. Sí, claro, no es una pregunta como tal, sino que es como un comentario. Sí, no, pero está interesante en esta parte. Mira, agregado. Cuando Dios creó la tierra, cuando creó todos los elementos de la tierra, todo lo que la tierra es, y todo lo que hay en la tierra, cuando Dios puso al hombre y puso a la mujer en la tierra, ya la tierra estaba en condiciones perfectas de habitarla. Y eso lo vamos a ver en la pregunta siguiente, ¿no? En la pregunta que viene a continuación. ¿Por qué? O sea, la tierra Dios no la arregló después que hizo el hombre.
sino Dios la creó y después se la entregó al hombre. Lo que pasa interesante, y vamos a verlo después en el capítulo 3, en el capítulo 1, 2 y 3, pero especialmente entre el 2 y el 3, hay muchos que dicen que son diferentes estos capítulos 1 y 2 de autores diferentes porque tratan temas diferentes. No tratan temas diferentes, sino dan el capítulo 2 da una historia detallada de lo que dijo de manera general en el capítulo 1. Le pongo un ejemplo. ¿Quiere que le ponga un ejemplo para que sea más fácil entenderlo? Capítulo 1. Yo fui a Canadá. Ese es el capítulo 1. Ahora, capítulo 2. Para ir a Canadá tuve que montarme en un carro, tuve que conducir por 2 horas y media hasta la frontera, cruzar entre Port Huron y Sarnia, el puente entre los dos países, para entonces poder entrar a Canadá y estar en la provincia de Ontario. Se da cuenta que en el primero dije todo lo que pasó en pocas palabras. Yo fui a Canadá. En esta segunda parte, capítulo 2, conté la historia de cómo llegué a Canadá. Esto es lo que sucede entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Es decir, una idea general y después la idea detallada de lo que pasó y de cómo pasó. Eso es algo bien interesante. Pero la pregunta que tengo ahí para ustedes, ay, se paró la licuadora, qué bueno. Ya no tenemos problema ya con la licuadora. Génesis 2:8. ¿Quién me hace el favor de leerlo? Y ahí con ese vamos a terminar porque realmente yo no quiero buscarme problemas. ¿Qué dice? A ver, léelo, Mayita. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ajá. La pregunta, Mari Paula, que te tengo ahí descansando, como no te veo, pues entonces te tengo ahí, pero no porque estés fuera de nuestro, no, tú eres parte de esta familia. ¿Cuál es la pregunta? Ahora sí, pensé, no, ¿Era el jardín de Edén un lugar verdadero o solo un mito? Ok, es válida esta preocupación si lo vemos como una dificultad, o sea, como algo que podemos preguntarnos o usted cree que no. ¿Cabe la pregunta, como diría mi abuela? Sí. Cabe la pregunta. La pregunta es, ¿fue el huerto? La Biblia declara, como leyó allí María Paula, que Dios plantó un huerto al oriente en el Edén y allí no hay evidencia arqueológica del huerto del Edén. Es decir, no se ha encontrado ningún elemento material que pueda decir aquí estuvo el huerto del Edén. Y eso quizás es lo que hace para muchos todavía sea más complicado este tema de si el huerto del Edén fue verdadero o solamente fue un mito. No podríamos en primer lugar esperar ninguna evidencia arqueológica, ninguna cosa allí material. ¿Por qué? Porque no hay evidencia en la Biblia de que Adán y Eva y su familia fabricaron ningún utensilio de alfarería ni construyeron ningún edificio. Eso no hay evidencia en ningún sentido. La Biblia no dice absolutamente nada de que allá se puso a preparar una vasija de barro, se puso a preparar una piedra que la cortó, ni que eso no existe evidencia en cuanto a la Biblia. Además, hay evidencia geográfica de Edén. Yo quiero que ustedes busquen allí en Génesis capítulo 2, versículo 14. Génesis 2:14. y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Ese versículo nos da
la posición y la existencia de dos ríos que habían allí en el huerto de Edén. Los ríos están ahí todavía. Y de Kel es el río Tigris. Y el río Éufrates está todavía ahí. ¿Y dónde estaban? Bueno, la Biblia los ubica en Asiria. Los ubica en Irak. Es decir, que si fuéramos a Irak ahora mismo, y si usted busca en un mapa Irak, usted va a encontrar el Tigris y el Éufrates. Y dice la Biblia que allí entre esos dos ríos fue que Dios puso el huerto del Edén. Cualquier evidencia que pueda haber habido del huerto de Edén, entre los capítulos 2 y capítulo 3, probablemente Dios las destruyó por completo. ¿Cuándo? El mismo Génesis nos dice cuando Dios destruyó todas las evidencias que podían existir del huerto del Edén. En el capítulo 6, 7, 8 y 9 de Génesis encontramos el diluvio. Y allí fue la destrucción completa, por decirlo así, del huerto del Edén. Así que, mis hermanas, ustedes pregunten ahora, comenten ahora. O sea, el huerto del Edén estuvo todo ese tiempo hasta Noé, custodiado, guardado. Una buena pregunta. Es de pensar que Dios lo destruyó, no lo dice la Biblia. Lo destruyó cuando sacó a Adán y Eva, porque dice que no quería que fuera al árbol de la vida, que también estaba ahí. Pero si no se lo destruyó inmediatamente que sacó a Adán y Eva, algo sí sucedió. Al llegar al diluvio, que lo cuenta o lo narra el capítulo 6 al 9 de Génesis, allí toda evidencia del huerto del Edén desaparecieron. Dios la hizo desaparecer, no fueron casualidad, sino Dios la hizo. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta más? Que me gusta que me hagan preguntas, que me atormenten. En el buen sentido de la palabra atormentar, no en el mal sentido. ¿Sí? Claro, a mí me causa curiosidad porque el ser humano por naturaleza es curioso y suele ir en busca de sobre todo de lo que no conoce. Y si Adán y Eva ya conocían el huerto, me imagino que sus hijos, sus descendientes también trataron de buscarlo, así que porque tienen que haber más o menos conocido la historia. Claro. Yo, no sé. No, está muy correcto. Ahora recuerden que dice la Biblia que Dios puso allí dos ángeles con espadas encendidas para que nadie entrara. Es decir, que el tiempo que hubo después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios, que también hay otra cosa en la Biblia, no sabemos exactamente el tiempo que ellos estuvieron, o ustedes lo saben, el tiempo que ellos estuvieron sin desobedecer a Dios, la Biblia no lo dice. La Biblia no dice cuánto, por qué tiempo estuvieron. Como tampoco la Biblia dice por qué tiempo Dios los iba a estar probando con ese árbol, que no es el árbol de manzana. Donde veo un cristiano que me dice manzana, yo me horrorizo. La manzana no es el fruto prohibido que ellos estaban, no fue la manzana, porque si no, no tuviéramos manzana. Ese fruto no está en ninguna parte acá, porque Dios no está interesado. Esa era una prueba de su fidelidad. Dígame. Pero pastor, eso del fruto de la manzana, no cualquier pastor lo enseña. Lo aclara, ¿verdad? Exactamente. Así es. Lo aclara. Por eso apenas lo he venido entendiendo, pastor. Gloria a Dios, hermano. Gracias, pastor. No, yo me gozo. Yo quiero, y en mi oración al Señor, ser instrumento de gracia, ser instrumento de bendición, mientras el Señor me tenga aquí, en este planeta. Porque cuando me saque, ya yo no voy a estar gozándome en su presencia y ustedes van a estar Pero conmigo. deja su legado, pastor. Gracias, hermano. Yo alabo al Señor. Gracias a Dios por eso. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, pues, si no hay más preguntas, terminamos en oración. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y creo que hemos aprendido todo, ¿verdad? Y estamos aprendiendo. Cualquier pregunta que ustedes tengan, me encanta como ustedes no tienen ningún tipo de temor de preguntar y para buscar. Y ya iremos llegando, Mayita, ya llegamos al capítulo 4, si Dios lo quiere pronto. Amén.
Dios le bendiga. Dios le guarde. Oramos al Señor. Vamos a orar. Padre, bueno eres, te alabamos y te bendecimos porque tú eres inmensamente bueno. Tú nos has dejado la Biblia, Señor, y nos has dejado tu Espíritu. Rogamos, Señor, que nos ayudes para obedecerte y para vivir el gozo de la vida que tú nos has dado a través de tu Hijo Cristo Jesús. Señor, permite que la bendición tuya sea sobre cada uno de estos hijos tuyos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén.